Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien porque en el día de hoy vamos a darle cierre a esta serie basada en el libro Historia General de las Drogas del autor Antonio Escotado. Sin embargo, antes de comenzar, les recomiendo que vayan a la lista de reproducción y puedan ver las 4 partes anteriores que les permitan comprender mucho mejor el recorrido histórico que hace el autor sobre el abordaje de las drogas en las distintas sociedades humanas. De esta manera vamos a dar comienzo a esta última parte centrada más que nada en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Desde antes que finalizara la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya se había empeñado en buscar algunas drogas que puedan suprimir el entendimiento o que anulen la voluntad de las personas. Y de hecho, la Oficina de Servicios Estratégicos, como se conoció en sus orígenes a la CIA, se había encargado de ensayar la famosa droga de la verdad con sustancias como la escopolamina, la mescalina y un extracto líquido de cáñamo. Años más tarde, en 1947, la CIA nace de manera formal y su director, Allen Dulles, crea, o mejor dicho, aprueba la creación de una subsección secreta llamada División Química, que iba a estar a cargo de un farmacólogo de Caltech apellidado Gottlieb, que en el año 1953, es decir, 6 años después de que se formalizó la creación de la CIA, obtuvo una dotación para poner en marcha el famoso proyecto MKUltra. Y en este punto se vuelve muy importante hacer hincapié en una verdad evidente para toda persona que utiliza el sentido común. Y es que la prohibición de las drogas no cambia el consumo de la población. Primero que ya marcamos la contradicción en el hecho de decir se prohíben drogas, pero en realidad lo que se prohibían eran ciertas drogas y sobre todo aquellas de origen natural y se reemplazaron por drogas sintéticas, ¿sí? O sea, aquellas que beneficiaban en definitiva a las farmacéuticas. Segundo, que se utilizaban drogas con fines políticos. Y tercero, que la gente, el común de la gente que quería consumir ciertas drogas, ahora se veía obligada a hacerlo de manera ilegal, lo cual aumentaba enormemente las probabilidades de consumir algo que resultaba venenoso para su cuerpo debido a la mala preparación. Y ustedes tal vez piensen, bueno, con el tiempo se dieron cuenta de que esta prohibición no daba buenos resultados. Y la verdad es que no, todo lo contrario. Los políticos norteamericanos redoblaron la apuesta y en el año 1971, con 366 votos a favor y ninguno en contra, se aprueba el ataque federal contra el abuso de drogas. Estamos hablando de un contexto donde estaba la guerra de Vietnam en su apogeo y sin embargo el presidente Nixon declara que el enemigo número 1 de América era el abuso de drogas. Las autoridades no se comportan como si quisieran erradicar un vicio dañino, sino como quien trata de erradicar una disidencia. Como es una forma de disidencia que va extendiéndose más y más, la prohibición asume el carácter de una campaña contra una opinión. Lo que despliegan las autoridades es celo ideológico. Están castigando una herejía, no un crimen. Y uno esperaría que la soberanía de los estados, es decir, la independencia de cada uno para tomar sus decisiones sobre su territorio, podrían quizás ponerle un freno a este anhelo estadounidense de combatir las drogas. Pero lo cierto es que no, porque la comunidad internacional, es decir, la gran mayoría de los países, una vez más terminan aceptando las directrices norteamericanas. Y es así que al poco tiempo tenemos brigadas por distintos estados que se encargan de combatir las drogas para cuidar, entre comillas, la salud física y moral de las personas. Y obviamente una lucha de tal magnitud requería algún tipo de fundamento científico, que como no se tenía porque los datos no lo respaldaban, se valieron del discurso, como siempre, y en este caso de una definición bastante amplia que hace la OMS en 1969 sobre las drogas, diciendo que las drogas son todas aquellas sustancias que al introducirse en el organismo pueden modificar
alguna de sus funciones. Con el tiempo, el común de la sociedad terminó aceptando esa definición, ese concepto que primero es antifarmacológico y segundo era anticientífico. Y era tan amplia, tan mala era la definición, que era muy difícil dejar algo por fuera del concepto de drogas. Entonces, acá lo único que definía era la ley. Es decir, una arbitrariedad era aquella que iba a determinar que de repente una droga sea maligna, que sea benigna o que sea indiferente. Todo esto sin considerar la biología, sin considerar la ocasión en la que se consumía la droga y sin considerar la persona, el organismo que ingería esa droga. Entonces, como la definición era ineficiente, como era una mala definición, era necesario ir haciendo aclaraciones. Y es así que se designa a un grupo de drogas como drogas psicotrópicas, que significa que en un principio no eran ni buenas ni malas, sino que simplemente eran capaces de alterar el juicio, el comportamiento, el estado de ánimo o la percepción. Pero, como nada puede quedar fuera de la ley, nada puede quedar desregulado, el convenio en 1971 incorpora un artículo que dice que hay un uso indebido o efectos nocivos en estas drogas, que cualquier persona con sentido común dirá, bueno, está bien, es necesario que se establezcan criterios de cuándo está bien, cuándo está mal, cuándo puede ser perjudicial o cuándo no. Pero ahora el tema era, ¿quién define eso? Y lo cierto es que no estaba basado en algún criterio científico, sino que el uso indebido era cuando la persona no tenía la autorización de alguna autoridad competente. Y el efecto nocivo era cuando la autoridad policial así lo estime. Entonces, de esta manera, el deber o el derecho estatal, que debería respetar la esfera individual, no. Se cambia y ahora empieza a inmiscuirse poco a poco en la vida diaria de las personas. Entonces, para que les quede sumamente claro, ¿cuáles eran las drogas peligrosas y merecedoras de control por parte del Estado? Simplemente las que los políticos decidan. Drogas peligrosas, en definitiva, eran las drogas que se prohibían. Y esto es un verdadero contrasentido, dice Antonio Escotado, porque para yo prohibir algo, tengo que fijarme en la naturaleza de eso. O sea, si yo veo que naturalmente esa droga tiene un efecto nocivo, peligroso, muy dañino para la salud de la persona, debería prohibirse en todo caso. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá es completamente al revés. Acá primero se prohíbe y después la gente dice, bueno, como está prohibido, esa droga debe ser naturalmente nociva y sumamente peligrosa para la salud de las personas, algo que no tenía un fundamento científico, sino político. Y este sistema se iba afianzando, se iba consolidando sobre dos verdades tan evidentes que con el tiempo van a hacer tambalear el sistema hasta que se caiga. Y es que, número uno, el hombre solo es hombre en cuanto que es libre, en cuanto tiene la posibilidad de elegir. Y lo segundo es que el hombre, por su propia naturaleza, procura romper aquellas barreras, aquellos obstáculos que se le ponen del exterior y que le impiden avanzar por el camino que elige. Los excesivos controles legales solo engendran desprecio a la ley. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que gana Estados Unidos gastando más de $1.000 millones año tras año en su combate contra las drogas? Y lo cierto es que los políticos que saben capitalizar estas situaciones ganan demasiado. Demasiado porque, número uno, cuando la sociedad se está disgregando, cuando se está separando, cuando aumenta la intolerancia y los lazos de solidaridad social se debilitan, lo mejor, o mejor dicho, no lo mejor, pero lo más efectivo, es crear un problema, un enemigo común que haga que las personas vuelvan a unirse, ¿sí? Fortalezcan nuevamente esos lazos de solidaridad y se sientan más unidos. Luego, y este es quizás el principal motivo, es que la gente desvía su atención de los problemas reales y empieza a focalizarse en un problema inventado, montado, basado o sostenido en la propaganda del Estado, que funciona de tal manera y es tan efectiva que la gente empieza a admirar a las personas, ¿sí? Y a las instituciones que se encargan de luchar contra este supuesto enemigo común. Por ejemplo, en este caso, las drogas. Y aunque las instituciones y las personas que combaten contra las drogas no hagan ningún bien, la gente de todas maneras los aplaude porque consideran que la causa por la que están luchando es
totalmente noble y justificable. ¿Y cuál es la consecuencia de la prohibición de ciertas drogas? Bueno, muy sencillo, que empiezan a promocionarse otras drogas, por supuesto que no estén prohibidas, es decir, que sean aceptadas por los estados. Y es así que a nivel mundial, luego de que comienza esta lucha contra las drogas, comenzamos a ver cómo aumenta, cómo se multiplica el consumo de bebidas alcohólicas, porque ahí escapaba la gente al alcohol. ¿Por qué? Porque también producía ciertos efectos sobre el ánimo. Por ejemplo, la estimulación en un principio, luego si seguían consumiendo alcohol, se desinhibían y finalmente podían llegar al efecto del aturdimiento. De esta manera, así como se buscó el alcohol, la gente empezó a buscar otras drogas sintéticas que sean capaces de generar estos mismos efectos, ¿sí? O sea, que sean drogas excitantes o drogas tranquilizantes. Y acá es bueno hacer un poco de memoria, porque antes del movimiento prohibicionista, ni el alcohol, ni el tabaco, ni las medicinas que se vendían en las farmacias eran consideradas drogas. Luego del movimiento prohibicionista, sí, lo que hace que la gente hacia finales de los años 60 rechace, ¿sí?, esta prohibición porque consideraba que impedía el discernimiento de los adultos, les quitaba la posibilidad de elegir y la reemplazaba por una injustificable intrusión del Estado en la vida privada de las personas. El intento de ilegalizar un vicio individual se ha resuelto en la creación de una ilegalidad estructurada para el disfrute de ese vicio y en la infiltración de la ilegalidad en las instituciones. Analicemos a modo de ejemplo el caso de la cocaína, ¿sí?, que era una droga con un consumo bastante extendido en la población antes de su prohibición, pero que obviamente luego de prohibida queda relegada al plano de lo clandestino y del consumo ilegal. Bueno, ¿qué es lo que se obtenía de la cocaína en los laboratorios selváticos, es decir, clandestinos? Básicamente se obtenía la famosa pasta base, que se lograba macerando las hojas de la coca, pero con queroseno y con compuestos sulfurados. O sea que era obviamente muchísimo, pero muchísimo más nociva que la cocaína. Y ni hablar del crack, que es la pasta base, que de por sí ya era más nociva que la cocaína, pero amalgamada con bicarbonato sódico. Básicamente la gente era obligada, era empujada a consumir veneno, porque este tipo de drogas eran veneno, tenían efectos que destruían la salud física y la salud mental de estas personas. Y obviamente el común de la sociedad empezó a repetir el discurso de que todos los que consumían estas drogas ilícitas se merecían la desgracia que les tocaba pasar porque habían desobedecido a la ley. Pero no se acuerdan, o quizás ignoran, no saben, que esa ley en un principio no buscaba exterminar a los adictos, no buscaba eliminar a aquellas personas que consumían drogas, sino que buscaba defenderlas, buscaba mejorar su calidad de vida, y lo único que había logrado era empeorarla. Y Antonio Escotado fundamenta su posición diciendo: analicemos a las supuestas sociedades prósperas, a los países del primer mundo. No nos centremos en aquellos que tienen problemas económicos, sociales, de desarrollo. No. Vamos con aquellos países que están en el mejor momento. Y van a ver que el 75% de los crímenes que se cometen en esos países están relacionados directa o indirectamente con el consumo de drogas ilícitas. Y obviamente para el discurso que ya había aceptado la sociedad era lo normal. O sea, si uno habla de drogas que ya se habían aceptado como algo malo y habla de crímenes, entonces dice, la relación es muy sencilla. Drogas malo, crimen malo, entonces los crímenes que tengan que ver con droga no son novedad, es lo esperable. Pero lo cierto es que Antonio Escotado dice: ahora vean en esos mismos países los crímenes antes de la prohibición y se van a dar cuenta que el hecho de que haya adictos, que gente consuma drogas, no tenía incidencia con la actividad delictiva. Es decir, antes los crímenes no tenían relación con el consumo de estas sustancias. El adicto no representaba desorden ni era una amenaza para el resto de la sociedad. Como resultado, en nuestras mentes, en nuestras ideas, se ha generado esta asociación de que todo aquel que consume drogas que están prohibidas o es un enfermo o es una víctima. Ya tenemos instalado ese discurso terapeutista que antes de la prohibición no existía, porque no había problemas entre el paciente
y el médico por consumo de drogas, ni tampoco representaba un problema colectivo aquel que era adicto a alguna sustancia. De esta manera, el discurso terapeutista, que ya tenía el respaldo del aparato represivo del Estado para imponerse a toda la sociedad, empezó a buscar justificaciones en las ciencias sociales, y de esta manera tendió puentes con antropólogos, sociólogos, psicólogos, estadísticos, economistas, que de alguna manera permitan comprender mejor el panorama del consumo de las sustancias ilícitas para prevenirlo en futuras situaciones. Y fue así que en 1973 se crea la DEA, un gigante burocrático que específicamente tenía la tarea de luchar contra el narcotráfico, contra el abuso de las drogas. Y lo cierto es que desde su origen uno siempre tiene que pensar quién estaba a la cabeza de la DEA. Y básicamente eran empleados del servicio secreto estadounidense, es decir, de la CIA. Había estrechos vínculos, que no sería tan preocupante de no ser, porque no se limitó a Estados Unidos. Tengan en cuenta que la gente que trabaja en la DEA cuenta como personal de embajada, es decir, que tenían pasaporte diplomático, y de esta manera pudieron ingresar a los 5 continentes. El Estado, que se llama de derecho, descansa sobre el principio de que son los medios quienes garantizan la legitimidad de los fines, y no a la inversa. La situación en América Latina sigue exhibiendo, dice Antonio Escotado, una represión selectiva, porque ya no están enfocados en los pequeños productores, es decir, los productores artesanales, porque en definitiva ellos ya le han cedido prácticamente todo el terreno a las grandes organizaciones que se encargan del narcotráfico. Es decir, estamos hablando de cárteles como por ejemplo los de cocaína, sobre todo en Colombia, pero también los encargados de producir marihuana, sobre todo en México. En Estados Unidos, a causa de drogas, se aumentaron las penas y también aumentó el número de gente detenida a causa de esto. Ya lo dijimos hace unos minutos, ¿sí? Que la mayoría de los crímenes estaban relacionados directa o indirectamente con las drogas ilícitas. Y a raíz de esto, ustedes deduzcan qué creen que fue lo que más aumentó en el presupuesto estadounidense en los últimos años. Y ustedes dirán, aumentó la atención médica, aumentó la educación, y lo cierto es que no. El principal foco estaba orientado a la represión por el consumo de drogas. Y de hecho, por el Congreso también se aprobaron otras cosas que son bastante reprobables. Por ejemplo, el hecho de que el ejército pueda intervenir en funciones de policía, que ahora no se respete la inviolabilidad del domicilio sin una orden de registro. Lo que quiere decir en pocas palabras es que si se trataba de droga podían allanar tu casa sin una orden. Darle el derecho a la policía de atrapar, ¿sí?, a cualquier persona siempre y cuando se sospeche que está relacionado con el consumo de drogas. Y que se valoraban o se tomaban, mejor dicho, como válidas ciertas pruebas que se obtenían de manera ilegal. O sea que quizás en un juicio de cualquier otra índole podían ser rechazadas de primera por el juez, pero acá, por tener que ver con drogas, podían tomarse como válidas. Renunciar a un derecho civil conduce a renuncias sucesivas, desembocando invariablemente en tiranía. Y que la mejor forma de conservar una constitución basada sobre la libertad es defender las libertades de los otros tanto como las propias. Y en el año 1994 vamos a tener una declaración pública importantísima que debería seguir resonando hasta la actualidad. Y es que estamos hablando de la mano derecha en materia de sanidad del presidente Clinton. Hablamos de Jocelyn Elders, quien plantea que la cruzada norteamericana contra las drogas no se podría ganar nunca, y que la gente tendría que aprender a convivir con las drogas, ya que derogar la prohibición va a mejorar, por un lado, la seguridad de la población en general y por otro, la situación de los adictos. ¿Y por qué habrá planteado esto? Bueno, es que la situación o el panorama había cambiado, porque las drogas que se perseguían en un principio, por ejemplo la heroína, el opio, la cocaína, la marihuana tradicional, se obtenían a través de un cultivo a cielo abierto, que era más fácil de identificar y más fácil de atacar. En cambio, a partir de los años 90, la dinámica cambió. Ahora
las drogas que proliferaban, las drogas que se consumían, eran aquellas que se elaboraban en cocinas domésticas y que obviamente suponen una gran descentralización tanto en la fase productiva como en la fase distributiva, lo que hace que la lucha contra las drogas se vuelva mucho más difícil. Cuando se pide que los policías sean clérigos armados para hacer cumplir códigos de moralidad, todos los pecados se convierten en fuente de ganancias extremas para organizaciones criminales. El cumplimiento de leyes suntuarias es tan tiránico como cualquiera de los excesos de la Santa Inquisición. Antonio Escotado finalmente le da un cierre a su libro y escribe una serie de reflexiones que las vamos a resumir. Él dice que antes la Iglesia justificaba sus excesos por mandatos divinos y ahora el Estado contemporáneo justifica sus excesos en nombre del supuesto progreso científico. Antonio Escotado continúa con su analogía y dice: veamos el rol que cumplen las instituciones ahora. Ahora las instituciones son el Mesías. Ellos te declaran, te identifican el problema y te remedian, te dan la solución. Pero para que ellos puedan darte eso, vos tenés que darles tu libertad. Y hay que concederles poderes omnímodos a las instituciones estatales. Porque de lo contrario, la sociedad queda fulminada, se desintegra. No hay más sociedad si no es por la gran, sana y necesaria intervención de las instituciones estatales. La historia general de las drogas, en este caso, nos enseña dos cosas fundamentales. Primero, que ninguna droga desapareció o dejó de consumirse debido a su prohibición. Y segundo, que una vez prohibida, hay mucha más tendencia a un consumo irracional que cuando las drogas están permitidas. Por favor, no confiemos, dice Antonio Escotado, en el poder coactivo como educador. No se puede educar por la fuerza y no se puede educar al pueblo quitándole su libertad. Además, dice que los gobernantes se han encargado de ser los verdaderos destructores de la sociedad, o por lo menos de la moralidad que debería tener una buena sociedad. Porque han aumentado los riesgos higiénicos para el ciudadano, es decir, buscando solución a un problema, en realidad lo que han hecho es mermar su calidad de vida. No han solucionado nada, han empeorado todo. Número 2, dice que a costa de arruinarle la vida a muchísima gente, han beneficiado a su grupo, a su amigo. Hay un grupo selecto, un AMPA, que ha logrado lucrar con todas las desgracias acaecidas por esta prohibición de drogas. Y por último, quizás lo más terrible de todo, se ha corrompido a los encargados de velar por la justicia. Bueno, gente, hasta acá el video y hasta acá la serie basada en el libro Historia General de las Drogas de Antonio Escotado. No tengo más que agradecerles a todos, ¿sí?, por haber acompañado esta serie, por ver los videos, por compartirlos, si es que lo hacen, también se los agradezco, por los comentarios que dejan. Realmente sumamente agradecido, espero que les sirva, que lo compartido les resulte útil, ¿sí?, motive su curiosidad o los lleve a fundamentar su posición desde otra manera. De alguna manera quisiera que esto sirva para movilizar. Así que simplemente agradecido y nos estaremos encontrando, si Dios quiere, para un nuevo video ya con otra temática.